Muchas gracias, Angie. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de cómo podemos utilizarla para mejorar la gestión de la cartera de nuestros clientes. Pero antes de todo, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues podemos encontrar muchas definiciones de esa en Internet, pero hay una que me gusta particularmente y que nos dice que la inteligencia artificial, o IA, es la capacidad de un sistema de aprender de los datos, de interpretar esos datos y aprender para desarrollar tareas. Un poco como nosotros aprendemos de nuestra experiencia, la inteligencia artificial aprende de los datos. A veces hay un poco de confusión porque se considera que la inteligencia artificial, la IA y el machine learning son la misma cosa. No lo son. El machine learning es una rama de la inteligencia artificial, pero es verdad que también el machine learning es lo que utilizamos más frecuentemente como ejemplo de IA en nuestro día a día. Entonces, si hablamos de inteligencia artificial, ¿cuáles son las componentes fundamentales? Hay tres componentes. La primera, como hemos dicho, son los datos. Imaginamos que la inteligencia artificial, la IA, fuera un coche. En este caso, los datos serían la gasolina. La inteligencia artificial, la IA, como hemos dicho, aprende de los datos. Y cuanto más volumen y variedad de datos tengamos, cuanto más rápidamente y de manera más eficiente la IA aprende. La segunda parte es la inteligencia analítica, o analytics, como se dice en inglés. Para utilizar la IA, utilizamos algoritmos y técnicas analíticas muy elaboradas, que nos permiten de manera eficiente aprender de los datos, que son nuestra gasolina. En este caso, es como siempre haciendo la analogía con el coche, podemos pensar que la parte de analytics es el conductor del coche. También no es solo importante tener algoritmos, sino tener perfiles técnicos que sepan utilizar estos algoritmos, por ejemplo, científicos de datos. La tercera parte es la parte tecnológica. Es como si fuera un poco el motor de la IA. En ese caso necesitamos disponer de infraestructuras y de técnicas para almacenar y procesar estos datos. Como hemos dicho, pues grandes volúmenes de datos, algoritmos muy complejos, entonces necesitamos la potencia computacional para almacenar y analizar, procesar estos datos. Vale, entonces, ¿por qué estamos hablando, sobre todo ahora, en los últimos años, de la inteligencia artificial? ¿Y por qué se está haciendo siempre más y más importante en nuestro día a día? Estamos viviendo, si lo pensáis, hay algoritmos de machine learning, como por ejemplo las redes neuronales, que fueron desarrollados ya hace muchas décadas. Las redes neuronales justamente fueron desarrolladas las primeras en los años 60 del siglo XX. Pero lo que estamos viviendo ahora en términos de tecnología y de datos es un poco una tormenta perfecta. Si conocéis la ley de Moore, nos dice que la potencia computacional que disponemos para un ordenador al mismo precio crece exponencialmente. Cada 2 años más o menos es el doble. Si lo pensáis, el ordenador que gestionó la misión Apolo a la Luna en 1969 tenía la misma potencia computacional que la primera consola de Nintendo que se comercializó en 1983. Entonces, ley exponencial. ¿Esto qué significa? Que desde un punto de vista tecnológico tenemos ordenadores siempre más poderosos, con siempre más potencia computacional. Y esto nos permite poder desarrollar y hacer siempre más eficientes los algoritmos de la IA. Hay también otro factor muy importante, y es lo de los datos. Con la llegada de Internet, de los smartphones y de las redes sociales, estamos produciendo siempre más y más datos. Entonces también los datos, el volumen de datos que tenemos disponible, está creciendo de manera exponencial. Si lo pensáis, en los últimos 2 años, la humanidad ha producido el 90% de todos los datos de la historia. Entonces, tanto la tecnología como los datos están creciendo de manera exponencial. Y es por esto que ahora podemos aprovechar de todos los beneficios de la inteligencia artificial. ¿Y cómo vamos a aplicar esto en el ciclo de vida de nuestros clientes o en la gestión de una cartera? Pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la IA en el ciclo de vida del cliente, desde la prospección hasta la recuperación. Hay 4 fases principales: la prospección, la admisión, la gestión de cartera y la recuperación. En el caso de prospección, podemos utilizar la IA para mejorar la captación de clientes, por ejemplo, para gestionar nuestros leads. Lo que podemos hacer
estudiando los datos históricos y haciendo que un sistema de IA aprenda, es que podamos seleccionar los leads que tengan más probabilidad de propensión a la compra. Entonces podemos maximizar nuestras campañas de captación. Otro ejemplo, en el caso de prospección, es la prevención del fraude. Tenemos algoritmos muy eficientes de IA que nos ayudan a identificar con muy pocos falsos positivos esas aplicaciones, sobre todo si hablamos de canales online, que tienen una alta probabilidad de fraude. ¿Cómo lo hacen? Pues estudiando todos los datos de, por ejemplo, el comportamiento digital de nuestros nuevos clientes. En el caso de admisión también tenemos varios casos de uso. El primero, y lo vamos a ver con más detalle más tarde, es el caso de la IA explicable, que nos ayuda a mejorar nuestros procesos en la gestión de riesgo de crédito. Otro caso es la optimización de los precios, pues podemos utilizar, siempre analizando con sistemas de IA datos históricos, los precios que ofrecemos a nuestros nuevos clientes para ofrecerle soluciones personalizadas. Otro caso es el caso de datos transaccionales, datos de cuentas bancarias, que ahora con la llegada del Open Banking van a estar siempre más disponibles y nos van a ofrecer un cuadro muy completo de cuál es la situación económica de nuestros clientes y nos permite aprovechar de sistemas de IA para evaluar clientes nuevos de los que en principio no tendríamos conocimiento. En la fase central de la gestión de una cartera, pues tenemos la fase misma de la gestión. En este caso, podemos utilizar IA para predecir la probabilidad de fuga. Y también aquí vamos a ver otro caso de uso. Podemos utilizar también sistemas de recomendaciones para ofrecer a nuestros clientes nuevos productos, entonces acciones de upselling o de cross-sellings. Y también podemos utilizar sistemas de machine learning para prevenir la mora, entonces para predecir con antelación posibles impagos. Si en el último caso, lamentablemente, hemos tenido impagos, también la IA nos puede ayudar. Pensamos, por ejemplo, al caso de Speech Analytics, de análisis de lenguaje natural. Podemos, con el IA y el Machine Learning, analizar llamadas de recobro y hacer más eficientes nuestras acciones de recobro y recomendarles las mejores acciones para facilitar el recobro. Vamos a ver ahora algunos casos de uso más concretos. Por ejemplo, podemos... No, sigue, por ejemplo, yo después tenga... Es que me he ido atrás. Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar el Machine Learning para prevenir la fuga de clientes? Como probablemente sabéis, la fuga de clientes es uno de los problemas más comunes a todos los sectores. Y los costes también de captación o adquisición de nuevos clientes son mucho más altos, de 5 a 25 veces en media, que retener los clientes antiguos. Por esto es importante ofrecer a los clientes de nuestra cartera acciones personalizadas que nos ayuden un poco a prevenir la fuga. Pero es importante identificar este segmento de la cartera, que suele ser bastante pequeño, entre el 2 o el 10%, sobre los que queremos concentrar nuestras acciones de fidelización. Y es aquí que el Machine Learning nos puede ayudar. Analizando los datos históricos de las carteras, podemos desarrollar algoritmos de Machine Learning basados, por ejemplo, en árboles de decisiones como el XGBoost o Random Forest o en las redes neuronales, para desarrollar un modelo que pueda predecir la fuga de cliente en una ventana de 1, 6, 12 años, dependiendo un poco del caso de uso. En este caso hablamos de Machine Learning supervisado y son modelos que son muy predictivos al momento de ser aplicado a este tipo de problemas. Pensáis, por ejemplo, que desarrollando un algoritmo de Machine Learning basado en árboles de decisiones podemos identificar un segmento de la cartera alrededor de, por ejemplo, del 5%, donde se concentra una probabilidad de fuga muy alta, entre 5 y 10 veces la media de la cartera. Y por esto, eso es un caso muy sencillo de cómo con el Machine Learning podemos hacer la prevención de la fuga de cliente muy eficientes y concentrar un poco nuestros esfuerzos donde queremos dirigir las acciones de retención. Vamos a ver otro caso de uso. El caso de cómo la IA nos puede ayudar para encontrar una subvención, sobre todo en el caso de las pymes. Ahora, imagino que todos conocéis los fondos Next Generation Europe. Son más de 70.000 millones de euros en el caso de España, que la Unión Europea va a conceder a fondo perdido en el contexto de la recuperación post-COVID.
Una muy buena parte de estos fondos van a ser dirigidos a las pymes, tanto, sobre todo, para su transición digital y para su desarrollo sostenible. Pero hay un problema muy grande en el mundo de las subvenciones. Es que es un mundo muy caótico y muy variegado. Entonces, sobre todo para las pymes, es muy difícil encontrar las subvenciones que realmente les interesan y que les pueden ayudar para mejorar su negocio. Y es por esto que, por ejemplo, en España, en los últimos 6 años, solo el 40% de los fondos de la Unión Europea han sido finalmente asignados. Los otros se han quedado básicamente sin un beneficiario. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la IA? Si lo pensáis, en los últimos 5 años en España se han abierto más de 250.000 subvenciones. Y estas 250.000 subvenciones se han asignado a más de 8 millones de beneficiarios. Tenemos entonces un montón de datos históricos. Estudiando estos datos históricos podemos desarrollar un sistema de recomendación inteligente basados en Machine Learning o en IA que pueda ayudar a las pymes a encontrar las subvenciones más adecuadas. Entonces lo que hacemos, aprendemos de los datos históricos y recomendamos la subvención de la pyme con mayor afinidad. Para daros un último caso de uso, vamos a ver cómo podemos utilizar la IA explicable en la gestión de riesgo de crédito. Ahora, en la gestión de riesgo de crédito ya llevamos muchas décadas utilizando modelos estadísticos. Y ahora el Machine Learning nos puede ofrecer llevar estos modelos estadísticos a un nivel de predicción mucho más alto. ¿Esto qué significa? Esto tiene mucho beneficio para las entidades financieras porque pueden mantener los niveles de riesgo muy bajos, pero subir la tasa de aceptación, y es también beneficiario para los consumidores. ¿Por qué? Porque si se van a aceptar más solicitudes, vamos a mejorar la inclusión financiera. Entonces, los algoritmos de Machine Learning pueden mejorar el acceso al crédito. Pero hay un problema cuando utilizamos estos algoritmos. Y el problema es que estos algoritmos, como hemos dicho al principio, son muy complejos. Entonces, hablamos de ese efecto black box o caja negra que hace que un poco el analista pierda el control sobre el algoritmo. Y esto genera desconfianza, tanto en los clientes como en las entidades financieras. Entonces, es por esto que un poco necesitamos ayudar a las entidades financieras y los clientes a sentirse más seguros al momento de utilizar la IA. Y es aquí que la IA explicable nos ayuda. En los últimos años se han desarrollado, y en mi equipo en Equifax hemos estado trabajando mucho en esto, técnicas de IA explicables, por ejemplo, aplicadas a redes neuronales, para hacer que se tenga control en un modelo de Machine Learning. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener modelos de Machine Learning con el mismo poder predictivo de otros sistemas de IA, pero que sean transparentes y explicables. Y esto va a generar más confianza en las entidades financieras y va a proteger también el consumidor. ¿Cuál va a ser el resultado? Que la IA nos va a ayudar a aumentar la inclusión financiera. Entonces, para concluir un poco mi ponencia, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto que la inteligencia artificial nos puede ayudar y traer muchos beneficios en la gestión de cartera de clientes, pero hay que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales: los datos, los analytics y la tecnología que estamos utilizando. Muchas gracias.